De 4 tablas penden los destinos de América. Con estas palabras de Bernardo O'Higgins empezamos este video. Ya con el título sabemos muy bien de qué va el video, no es necesario que se lo tenga que recordar. Y bueno, solo quiero anunciarles que si me desaparezco por un tiempo y no subo nada del canal, es porque probablemente no me haya muerto, al menos por ahora, sino porque me voy a terminar de pasar el Red Dead Redemption 1, por así llamarlo. Analizar, entre muy comillas, su historia, hacer un video, subirlo a esta plataforma y bueno, como siempre que les digo, espero su apoyo. Sé que es algo fuera de la rutina, pero como dije hace tiempo, subiré las cosas de este canal que me gusten y me llenen. Entre 1820 y 1822 se gestó uno de los periodos más decisivos de la guerra de independencia en Venezuela. A partir de 1820, las posibilidades de victoria para el bando realista comenzaron a desvanecerse con rapidez, motines y deserciones dentro de sus propias filas, especialmente entre los soldados americanos al servicio del rey. Se volvieron un síntoma claramente de desgaste, tanto material como moral. El cansancio de la guerra, las derrotas como la de Boyacá y especialmente los eventos revolucionarios en la península ibérica, como la sublevación del ejército expedicionario en Cabezas de San Juan, fueron clave en esta transformación. Bolívar comprendió de inmediato la magnitud de este cambio. En una carta dirigida a Blanco White, celebra: de los negocios de España estoy muy contento, por nuestra causa se ha decidido en el tribunal de Quiroga. Nos mandaban 10.000 enemigos. Que dicho no venir y quedarse 10.000 hombres que eran enemigos y son los mejores amigos. Del otro lado tenemos al comandante español Morillo. No tenía dudas sobre la gravedad del momento. La desgraciada rebelión de las tropas destinadas a ultramar dio por tierra con todas las esperanzas lisonjeas de este ejército y nos ha reducido a la nulidad e impotencia. Y en Lima, el virrey Pezola reconocía con muchísimo pesimismo que aquello significaba poner en el último apuro a este virreinato que ya apuró los recursos para continuar la guerra. Ninguno exageraba, la rebelión en España significaba no solo la cancelación del envío de refuerzos, sino los esperados 10.000 soldados. También una transformación radical en la política peninsular. El nuevo gobierno liberal no creía ya en una victoria militar y comenzó a buscar una solución pacífica al conflicto. El resultado fue, sin embargo, un doble fracaso. Por una parte, el equivocado concepto de los liberales españoles de creer que podían llegar a entenderse con los americanos sin reconocer la independencia, y por otra parte, la anarquía política y el desorden de la madre patria favorecieron enormemente la revolución americana en aquel año. Mientras tanto, en América, las operaciones militares continuaban. En Nueva Granada, el coronel realista Calzada, con tropas compuestas por mestizos e indígenas leales en Pasto, lanzó una ofensiva contra Popayán, logrando una victoria. Sin embargo, fue derrotado más tarde en Pitayo por fuerzas patriotas comandadas por Valdés. La situación de Calzada quedó reducida a una amenaza latente simplemente. Paralelamente, Guayaquil se alzó el 9 de octubre de 1820, una sublevación donde las unidades locales, reforzadas por oficiales sospechosos de simpatizar con los patriotas, se alzaron con éxito. Esta pérdida fue durísima para los realistas. La plaza era estratégica y facilitó posteriores levantamientos en ciudades como Ambato, Riobamba y La UCI, el ejemplo mundial. En Venezuela, Bolívar preparaba la ofensiva final. 1820 fue dedicado a reunir reclutas, disciplinar unidades y preparar la logística. Se creó la Guardia Colombiana, núcleo duro del ejército republicano con batallones como Granaderos, Tiradores, Vencedor, Boyacá, Parga y Bogotá. Pero no era toda la fortaleza de Bolívar. Bolívar enfrentaba serios problemas. Enfrentaba también los mismos problemas que Morillo: deserción masiva, de reclutas forzosos, dificultades para integrar peninsulares en sus filas, mal vistos por los propios soldados americanos, uso de esclavos a cambio de manutención, medida tomada con muchísimas dudas, indisciplina entre mercenarios europeos. Un caso particular de indisciplina fue el de la Legión Irlandesa, que llegó en condiciones desfavorables, sufrió hambre, enfermedades y fue blanco de la hostilidad local. Fallido intento de la campaña en La Guajira, fue enviada de vuelta al Caribe y dispersada. Solo los lanceros regresaron al ejército de Bolívar. Los contingentes ingleses que servían a Páez también causaron disturbios. En un motín asesinaron a sus oficiales. Páez, fiel a su estilo llanero, restableció el orden decapitando a los cabecillas. Ante estos fracasos, Bolívar simplemente decidió suspender la contratación de mercenarios. Mientras tanto, Morillo estaba atrapado. Su ejército, mayoritariamente venezolano y granadino, empezaba a quebrarse por dentro ahora. Las deserciones eran continuas, como la del batallón de Clarines. La situación militar era crítica y su moral por los suelos. Por ello, insistió en ser relevado del mando. El gobierno liberal español le ordenó entablar negociaciones. El objetivo era convencer a los insurgentes de aceptar la Constitución del año 12 y enviar diputados a las Cortes. Bolívar, consciente de que aquel tiempo jugaba a su favor, aceptó negociar por ahora, para ganar un poco de tiempo y mejorar su posición estratégica. La entrevista de Santana entre Bolívar y Morillo el 27 de noviembre de 1820 fue un momento cargado de simbolismo y cortesía caballeresca. Se firmó un armisticio por 6 meses. 2 semanas después, Morillo partía hacia España. Con su salida se cerró el penúltimo acto de la independencia en Venezuela. El ejército español quedaba reducido, aislado y en retirada. El propio Morillo, aunque agotado y desmoralizado,
Partía con la dignidad intacta, incluso sus enemigos lo reconocían como un adversario respetable. Era una lástima que hubiese nacido en España y una vergüenza que no fuese patriota, decían los oficiales patriotas. 1821, el año del asalto final a la causa realista en Venezuela. Firma del armisticio en noviembre de 1820, en el año 21 comenzó con tensiones latentes. Bolívar, lejos de detenerse, aprovechó el alto al fuego para reorganizar su ejército y reagrupar posiciones y preparar un golpe definitivo. Pero no esperaría que se cumpliera el plazo. Rompería el armisticio con un movimiento estratégico que cambiaría el equilibrio del poder. El 29 de enero, en una maniobra claramente calculada, Urdaneta propició el levantamiento de Maracaibo. Aunque el armisticio aún estaba en vigor, no dejó lugar a dudas sobre la intención real: aprovechar la tregua para ganar ventaja. En sus memorias, el propio Urdaneta llega a reconocer que sabía que estaba infringiendo el tratado. Dio la orden a sus tropas de apoyar el alzamiento con instrucciones ostensibles de no actuar, pero sabiendo que no debían cumplirse si se daba la ocasión. Así, los patriotas entraron en Maracaibo sin disparar un solo tiro, capturando recursos en el camino, armas, dinero y 100.000 cartuchos. Además, inmovilizaron a la división de Tello y dejaron el flanco derecho de la torre completamente expuesto. Simultáneamente, Bolívar ordenó enviar un batallón a Barinas, desobedeciendo otro de los términos del tratado, que solo permitía un piquete simbólico. Los realistas, al firmar el armisticio, habían cometido un grave error estratégico. Mientras ellos cumplían con lo pactado, los patriotas lo utilizaban como una pantalla para sus preparativos. La diferencia de actitudes entre ambos bandos era evidente y reflejaba sus situaciones respectivas. Mientras tanto, el ejército realista se descomponía moralmente con deserciones entre los batallones Reina de Clarines y Cumaná. Bolívar se fortalecía cada vez más. El mismo general Latorre solicitó el relevo al no ver forma de ganar la guerra sin recursos que nunca llegaron de la península. Bolívar, en cambio, se sentía preparado. El 10 de marzo denunció formalmente el armisticio, iniciando el plazo de 40 días para reanudar de nuevo las hostilidades. El plan patriota era audaz: una ofensiva general simultánea en Oriente. Bermúdez avanzaría hacia Caracas para fijar a las tropas de Morales. El cuerpo principal, dirigido por el propio Bolívar, atacaría el grueso del ejército realista en San Carlos, acompañado por Páez y Urdaneta, mientras Carrillo actuaría como fuerza de distracción frente a un ataque concéntrico. La Torre tenía solo una carta: usar su ventaja interior para derrotar a los patriotas por separado, pero no reaccionó con rapidez. Los movimientos de Bolívar fueron tan veloces y precisos que redujeron al realismo a una posición puramente defensiva. El 28 de abril, Bermúdez se puso en marcha. En menos de un mes logró 2 victorias. El 8 de mayo venció una parte del batallón Hostal Rich y el 12 derrotó una fuerza comandada por el general Hernández Monagas en las cercanías de Caracas. El 14 de mayo Bermúdez entraba en la capital y el 20 ya estaba en la Victoria, pero Morales contraatacó con fuerza, obligando a los patriotas a retroceder. Bermúdez fue vencido en las fuerzas de Caracas y tuvo que evacuarla el 26 de mayo, siendo perseguido por el brigadier Pereira. Mientras tanto, los demás ejércitos patriotas se activaban. Urdaneta marchó desde Maracaibo y Páez desde Achaguas. Ambos se reunieron con Bolívar en San Carlos entre el 11 y 19 de junio, formando una fuerza combinada de 6.500 hombres. El 20 de junio esta unidad comenzó su avance final hacia el campo de batalla. El 24 de junio, en las cercanías de la sabana de Carabobo, se produciría el enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. La Torre, atrincherado en esa posición desde principios de ese mes, no supo o no quiso adelantarse. La pasividad del general español permitió a Bolívar reunir y concentrar sus tropas sin ningún tipo de interrupción, lo cual fue clave en la eficacia de su ataque. Aún peor, el 22 de junio, La Torre cometió un error crítico al desprenderse de una parte importante de su ejército, el batallón Barinas, el primero de Navarra y 2 escuadrones de caballería, para atacar a Carrillo, cuyo cuerpo era numéricamente inferior. Esta decisión debilitó su línea de defensa justo antes de la batalla crucial. Así pues, iniciaría la batalla en la madrugada del 24 de junio de 1821. Los dos ejércitos se alistaban para lo que sería uno de los enfrentamientos más determinantes de la guerra de independencia de Venezuela. Aquel día, la sabana de Carabobo se convertía en el teatro de una batalla que marcaría el fin de una era. Las fuerzas realistas, al mando del general Miguel de la Torre, contaban con aproximadamente 5.100 hombres. Su ejército estaba compuesto por unidades veteranas de línea y algunos cuerpos locales organizados en infantería, batallón primero de Valencey, Hostal Rich, Burgos, Barbastro, Infante. La caballería estaba compuesta por lanceros del Rey, húsares de Fernando VII y guías. 4 escuadrones sueltos adicionales caballería, guías, 4 escuadrones sueltos adicionales y de artillería solo contaba con 2 piezas. El contingente estaba fuertemente influido por la mezcla entre europeos y americanos. Según Lecuna, se trataba de un ejército mitad español y mitad venezolano, aunque tal proporción podría estar ligeramente inflada del lado peninsular. De hecho, muchas de las unidades nominalmente peninsulares, como Burgos, Barbastros, Hostal Rich, habían sido reforzadas poco antes con reclutas criollos tras sufrir bajas en combates anteriores. El proceso de americanización del ejército realista era a estas alturas del partido irreversible simplemente. La moral de la tropa era un factor clave. La caballería, según testigos y oficiales, se encontraba desmoralizada, y si bien la infantería mantenía su profesionalismo, Bolívar reconocía que no creía que sus tropas fueran superiores a la española e incluso tal vez ni aún igual.
Un rasgo táctico interesante es que la torre mantenía, como muchos comandantes realistas, una confianza desproporcionada en las unidades compuestas por europeos. Esta fe en los cuerpos peninsulares se vio reflejada en la distribución del despliegue, mientras las unidades americanas como el segundo de Valencia o el tercero del Rey eran destacadas a zonas secundarias o enviadas contra fuerzas de distracción como las de Bermúdez o Carrillo. Los batallones peninsulares eran retenidos para la defensa directa y para el choque principal. Incluso en su destacamento contra Carrillo, la torre insistió en incluir un batallón europeo entre los dos escuadrones americanos enviados, costumbre ya. Por su parte, Bolívar disponía de unos 6.400 hombres organizados con mayor cohesión y jerarquía moderna, divididos en tres divisiones bien estructuradas. Primera división dirigida por Páez, infantería, batallón Bravos de Apures, Legión Británica o Cazadores Británicos. Segundo, caballería, regimiento de honor, Húsares de Páez, regimiento de la muerte, lanceros de honor, Cazadores Valientes, La Venganza. Segunda división dirigida por Manuel Cedeño, infantería, brigada de la Guardia, tiradores, Boyacá y Vargas. Caballería, Escuadrón Sagrado. Tercera división dirigida por Ambrosio Plaza, infantería, brigada de la Guardia, rifles, granaderos, Vencedor en Boyacá y Anzoátegui. Caballería, primer regimiento de caballería de la Guardia, escuadrón de dragones, escuadrón de husares. En términos numéricos, los republicanos, como vemos, superaban ligeramente a los realistas en infantería, pero donde su supremacía era abrumadora era en la caballería. Mientras que la torre tenía escasos y debilitados escuadrones, Bolívar contaba con una fuerza de jinetes que prácticamente duplicaba la de su rival, tanto en número como en moral y operatividad. Sin embargo, no todo era color de rosa para el ejército republicano. Bolívar, por ejemplo, carecía de algo que sí tenía la torre, artillería. Aunque solo eran dos piezas, esto haría que las estrategias patriotas dependieran en mayor medida del movimiento, el desborde y el choque de caballería más que del fuego concentrado. El balance táctico previo a la batalla sería: los realistas, aunque desgastados, contaban con una infantería profesional, curtida y mandos bien experimentados, pero su confianza en sus cuerpos europeos sería puesta a prueba. Los patriotas estaban mejor organizados, motivados y con superioridad táctica en movilidad, pero sin apoyo artillero. Ambos ejércitos se ven que en Carabobo no solo se decidiría el destino de una batalla, sino el futuro político de Venezuela y de una parte de la región. Ahora bien, con todo este contexto, iniciamos la narración de la batalla. La batalla comenzó al amanecer del 24 de junio de 1821 en las colinas que se extendieron entre la cordillera de Buenavista y la sabana de Carabobo. El terreno irregular, montañoso y de difícil maniobra fue elegido por el general Miguel de la Torre como el escenario para frenar la arremetida de Bolívar. Había dispuesto sus tropas a lo largo de la carretera de San Carlos-Valencia, punto clave de acceso hacia el corazón de la provincia. En el centro de su formación colocó su unidad más sólida, el batallón primero de Valencia, con 900 hombres, considerado su núcleo más confiable. Detrás se encontraron el Hostal Rich y el Barbastro, dos batallones debilitados en combates anteriores. A la izquierda, el batallón infante cubría el camino de Pau, previendo una posible incursión por ese flanco. En reserva estaban el segundo de Burgos y la caballería, mientras que sus únicas dos piezas de artillería fueron emplazadas a la derecha del Valencia. Bolívar, al observar el terreno y el despliegue del enemigo, descartó totalmente el ataque frontal. Consciente de que la torre lo esperaba justamente por la vía principal, decidió entonces una maniobra envolvente: fijar al enemigo por el centro con la división Ambrosio Plaza y al mismo tiempo flanquearlo por la izquierda desde la perspectiva patriota con las divisiones de Páez y Cedeño. La elección de Páez como vanguardia fue arriesgada. Aunque disponía de una caballería poderosa de 1.500 hombres aproximadamente, su infantería era la más reducida de todas, solo dos batallones, entre ellos el Bravos de Apures y la Legión Británica. El terreno accidentado ralentizó el avance y lo obligó a emplear zapadores para abrir el camino, lo que dio tiempo a la torre para reaccionar. Alentado pues la torre del movimiento, movilizó tropas de la reserva al batallón Burgos y ordenó a Hostal Rich e Infante marchar rápidamente hacia el sector amenazado. Fue así como los soldados de Burgos llegaron justo a tiempo cuando la primera división de Páez empezaba a salir del estrecho desfiladero que daba a la sabana de Carabobo. Allí el batallón Bravo de Apures, que abría la marcha, fue sorprendido por fuego enemigo en campo abierto, sin posibilidad de responder adecuadamente. Sufrió graves bajas y tuvo que retirarse. Fue entonces reemplazado por la Legión Británica, que se enfrentó de inmediato a una lluvia de disparos en cuestión de minutos. Perdió a 3 comandantes sucesivos, pero resistirían lo suficiente como para que el Bravo de Apures se reorganizara y sobre todo para que la segunda división de Cedeño emergiera de paso y desplegara su infantería en formación de combate. El batallón Tiradores, a la cabeza de la división de Cedeño, fue el primero en entrar en acción. Con su cobertura, la caballería de Páez comenzó a extenderse por la sabana, preparándose para envolver las líneas realistas. La torre, al notar el movimiento, ordenó a sus jinetes intervenir. Sin embargo, solo contaban con 2 escuadrones de husares de Fernando VII, y ante los 15 escuadrones patriotas optaron por simplemente no cargar, como era lo lógico. Alarmados por su inferioridad numérica, desmontaron y trataron de resistir a pie, disparando con carabinas. Fue inútil, fueron derrotados igualmente y de manera muy rápida. Peor aún fue la actitud de los lanceros del rey. De las súplicas de la torre para que cargaran, permanecieron inmóviles. Bastó el amago un ataque patriota para que huyeran en desbandada.
Una vez más, como tantas veces en la guerra americana, la infantería española simplemente quedó sola. Los patriotas, combinando la presión de su infantería con la fuerza de choque de su caballería, desbordaron las líneas realistas. Los batallones Burgos y Hostalrich se dispersaron e Infante fue cercado y obligado a rendirse. Para ese momento, Burgos había perdido más de la mitad de sus hombres, mientras que Infante, ya maltrecho por combates previos cerca de Caracas, no ofreció la resistencia duradera. Con la derecha realista completamente colapsada, las fuerzas de Bolívar profundizaron su ofensiva, envolviendo al batallón Barbastro y posiblemente también al batallón Príncipe, aniquilando todo tipo de capacidad de combate de dicho batallón. El balance de este primer tramo de la batalla sería: el plan de Bolívar funcionó, la maniobra envolvente, aunque arriesgada y complicada por el terreno, logró desarticular la formación realista. La caballería patriota fue sumamente determinante. Sin respaldo de su propia caballería, la infantería española, a pesar de su disciplina, no pudo sostener la línea. La batalla aún no terminaba, pero el corazón del ejército realista ya estaba gravemente herido. Las bajas reconocidas por los realistas en la batalla se cifran en 2.908 hombres y un cañón, pero seguramente fueron aún mayores, ya que su ejército a todos los efectos dejó de existir. Gran parte de la infantería quedó aniquilada y casi toda la caballería se dispersó. Bolívar calculó sus propias pérdidas en 200, lo que es totalmente inverosímil y cosa que era propaganda de él, como muchísimas veces lo llegó a hacer. Bravos de Apure quedó tan maltrecho que se desbandó. En la Legión Británica quedaron fuera de combate 17 oficiales y más de la mitad de los hombres. Los escuadrones sufrieron mucho en sus cargas contra Valencey. De los 3 jefes de división, 2, Plaza y Cedeño, fueron dados de baja. El Estado Mayor de la primera perdió a 7 de sus 11 componentes. Necesariamente los independentistas tuvieron que dejar en Carabobo a más de 200 hombres, como es lógico. Pero vuelvo y repito, esto era simplemente propaganda de Bolívar, al igual que incluso la propia duración del combate. Ahora, fuera el que fuera el precio que Bolívar tuvo que pagar por su victoria, lo cierto es que obtuvo un triunfo decisivo y merecido. Sorprendió a la torre con su ataque contra la derecha realista, que su rival había considerado algo inaccesible, y su caballería dio una vez más pruebas de su gran superioridad sobre la enemiga. La infantería del rey había demostrado, como en anteriores ocasiones, una solidez excepcional, pero con las armas de la época era casi que imposible, o bueno, mejor dicho, imposible ganar una batalla. Último acto en Carabobo: la resistencia del Valencia y el derrumbe final del ejército realista. Tras el colapso del flanco derecho realista y con Barbastro y Príncipes rodeados y vencidos, solo una unidad quedaba firme en el campo de batalla: el batallón primero de Valencey, ubicado en la izquierda del dispositivo español. Aislado y rodeado y sin posibilidad de refuerzos, el Valencey no se quebró. Siguiendo la tradición de la infantería profesional europea, formó en cuadro como lo exigía el reglamento, frente a una amenaza envolvente. En su centro, el general Latorre y su Estado Mayor mantenían la compostura. Este batallón, considerado por muchos como lo mejor de la tropa del ejército realista en América, inició una retirada lenta, disciplinada y épica. Rodeados por la caballería del mejor continente, se detuvo cada pocos cientos metros para disparar en ocasiones y rechazar los asaltos. Bolívar, determinado a terminar con ellos, envió lo mejor que tenía: los regimientos de la venganza, del honor, el escuadrón sagrado, la guardia. Incluso ordenó, aparte de su infantería, los batallones granaderos y rifles, montar a la grupa de los jinetes para atacar en conjunto. Y nada de esto funcionó, según fuentes de la época se decía. Pero era tanta la disciplina de la infantería española y tanta la habilidad con la que condujo el general realista, que pudo recorrer un buen orden a una distancia de 6 leguas en país abierto, cortado de trecho en trecho por profundos quebrados y bosques, sin mayor pérdida, a pesar de las repetidas cargas de caballería combinada colombiana. En el transcurso de esta retirada murió el general Manuel Cedeño, héroe patriota al lanzarse en uno de los ataques. Fue una de las últimas bajas significativas del día. Al día siguiente, reducido a 400 hombres, el batallón Valencia y entró perfectamente formado en Plaza de Puerto Cabello. Fue un final digno para una tropa élite que, aunque derrotada, salvó el honor militar realista en una jornada desastrosa. Análisis y consecuencias inmediatas después de la batalla. Después de Carabobo, el derrumbe definitivo del dominio español en el norte de Sudamérica fue definitivo. Con el ejército de la Torre derrotado y desmembrado tras la batalla de Carabobo, los últimos reductos del ejército realista en Venezuela comenzaron a desmoronarse rápidamente. La caída no solo fue militar, sino simbólica y estratégica. ¿Fue Carabobo realmente decisiva? Vamos a verlo con una mirada más crítica y documentada. Desde hace décadas, algunos historiadores han cuestionado el carácter decisivo de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, argumentando que, tras ella, persistió la resistencia realista en diversas regiones de Venezuela, y aunque se dieron algunos éxitos locales del bando monárquico, sin embargo, al observar los hechos con precisión, esta interpretación resulta difícil de sostener. Después de la batalla de Carabobo, si comparamos el estado del ejército de Miguel de la Torre a comienzos de 1821, con las fuerzas disponibles al finalizar ese año, el cambio es brutal. El batallón de Navarra, uno de los pocos aún operativos, se refugió en Puerto Cabello junto con lo que quedaba del primero de Valencey. La unidad
la unidad que realizó la famosa retirada ordenada tras la derrota. El segundo de Burgos, Hostalrich y Barbastro fueron prácticamente desintegrados tras Carabobo. El remanente de Barbastro se rindió luego de Cumaná. El batallón de León destacado en Cartagena se entregó tras meses de sitio. La caballería de Fernando VII desbandada durante la batalla huyó en dispersión sin posibilidad de reagrupamiento. Y respecto a las unidades americanas, muchas se pasaron al bando enemigo, fueron destruidas en combate el mismo 24 de junio o se rindieron en bloque durante las semanas posteriores. Es decir, prácticamente no quedó en pie ninguna fuerza regular con capacidad operativa. El andamiaje militar del dominio español en Venezuela había colapsado totalmente. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué tan real era la resistencia? Es cierto que persistía un amplio sentimiento realista en el interior del país, lo que generó focos de insurrección, especialmente en regiones como Coro, donde al salir Urdaneta se alzaron facciones promonárquicas: Mérida, Barinas, Barquisimeto, Santa Marta, Ocaña, Calabozo, los Valles de Aragua y zonas del occidente de Caracas. Allí la causa del rey aún contaba con cierto apoyo popular, sobre todo entre los jinetes de la disuelta caballería de Morales y los sectores rurales. No obstante, esta adhesión realista, aunque significativa, no podía traducirse en una amenaza militar real sin tropas regulares. Las guerrillas que surgieron en esas zonas carecían de estructura, logística y objetivos estratégicos claros, y muchas de ellas terminaron degenerando en grupos de bandidos armados simplemente, sin ningún tipo de orientación ideológica. La gran diferencia es que el ejército patriota sí seguía existiendo, fortalecido y en expansión, mientras que el del rey había dejado de existir como una fuerza organizada simplemente ya para este punto. En conclusión, sí, Carabobo fue sumamente decisiva, no solamente para Venezuela, sino para la región norte de Sudamérica en general. La batalla de Carabobo marcó el fin del poder militar español en Venezuela, el colapso de las tropas peninsulares, la destrucción del grueso de la infantería, la fuga y la deserción masiva en la caballería y la pérdida de bastiones como Caracas, Cartagena, Cumaná y hasta Panamá. Dan cuenta de una victoria no solo táctica, sino también estratégica. A pesar de los focos aislados de resistencia, ya no había capacidad para revertir la situación. El dominio español quedó reducido a plazas costeras como Puerto Cabello, sostenida por la inercia, no por una capacidad ofensiva. Se puede decir, pues, sin exagerar, que en aquella batalla los del rey habían perdido efectivamente a Venezuela. Si has llegado hasta este punto y te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, compartas y comentes cualquier cosa. Mira que ayuda muchísimo. Y como dije, nos vemos en el próximo video hablando sobre la historia del Red Dead Redemption 1.